El Instituto de Documentación de Lenguas Originarias Indolenguo, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y que nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro de la atención a las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tendremos invitadas e invitados que hablan sobre la documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. Antes de iniciar, me permitiré leer rápidamente una breve semblanza del ponente del día de hoy. Octavio León Vázquez es originario de Yucuchimí de Ocampo, Oaxaca, pueblo mixteco que se localiza al noroeste de Oaxaca. En sus labores como activista y gestor cultural ha desarrollado diferentes talleres de lectoescritura en Tunusabi. Asimismo, ha desarrollado diversos materiales para la difusión de la lengua, como póster, libros, apps, páginas web, videos, entre otras promociones digitales. Es doctor en lingüística por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ha presentado diferentes temas de investigación en las universidades de California, Hawái, Texas y en la Universidad Federal de San Pablo, en Brasil, en la Universidad Católica de Temuco, en Chile, y en la Universidad de Antioquia, en Colombia. De igual forma, ha tenido presentaciones en diferentes universidades de México. Ha sido profesor investigador en el posgrado y licenciaturas de la Universidad Intercultural del Estado de México, desde las áreas de lingüística y la cultura de la paz. Además de su labor en la investigación académica, también ha tenido diferentes cargos comunitarios en su pueblo natal. Actualmente es el director de investigación, docencia y documentación en el Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca. Muchísimas gracias y sin más preámbulo le damos la palabra a Octavio León Vázquez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lupe. Pues un gusto saludarlos a todos y gracias por la invitación a este seminario de documentación, de descripción y revitalización lingüística, ¿no? Creo que es un gran labor lo que están haciendo y aplaudo este trabajo. En este espacio voy a compartir un poco con ustedes sobre la documentación lingüística del arte verbal, ¿no? Del habla ritual o conocido como Tunzao, ¿no? Este registro del Mixteco de Yucuquimi de Ocampo, Oaxaca, es como un resumen de lo que presento en mi tesis doctoral. Entonces, igual, si tienen alguna duda, pues con mucho gusto estaré respondiendo. Y bueno, justamente lo que quiero empezar a comentar, a compartir con ustedes, ¿no? Es esta parte de la documentación lingüística que podemos entenderla, ¿no? Siguiendo a Himmelman sobre un registro, ¿verdad?, de las prácticas lingüísticas que caracterizan a una comunidad lingüística determinada, que lo podemos dividir como en dos facetas. En la parte del comportamiento lingüístico, ¿no? Más que nada observable en las prácticas culturales de las comunidades, y la otra parte desde cómo se desarrollan estas construcciones, cómo se desarrolla este conocimiento, ¿no? Que pues podemos hablar un poco más de la parte descriptiva de los elementos lingüísticos que podemos encontrar dentro de lo que es la documentación de una lengua, en este caso el mixteco de Yucuquín. Y también, pues, sobre el arte verbal, ¿verdad? Que es uno de los temas que están trabajando, ¿no? En las lenguas originarias, y pues justamente entender esto del concepto de arte verbal, ¿no? De esta, lo que dice Searcher y Budbury, ¿no? De la concepción que tiene una comunidad de lo que es estético o retóricamente agradable, ¿no? Para el uso de la lengua, las formas y los procesos que la comunidad etiquetan, ¿no? Estos desarrollos, estos partes, lo que conocemos como el arte, ¿no? Desde la parte local. Y bueno, me baso en la lengua mixteca, ¿no? Esta lengua de la familia Otomangue, que tiene una relación, ¿no? Con el Huicateco, el Triqui, y pues es una familia muy, muy grande, ¿no? Entonces,
Y justamente la investigación la realizo en la Mixteca, ¿no? Esta región geográfica que está en Guerrero, Puebla y Oaxaca. La comunidad de Yucuquimi, donde realizó la investigación, corresponde a Oaxaca, ¿no? Igual, bueno, ahí presento una foto de la comunidad. Eh, Actualmente, de acuerdo a los datos del INEGI, hay como 2.400 habitantes, ¿no? En Yucuquimi. Sin embargo, pues otra gran parte de la población, como 2.000, están en Estados Unidos, en California, y también una población, ¿no? En ciertos barrios en Ciudad de México. Y bueno, el mixteco en la comunidad es una lengua de uso cotidiano, ¿no? Es nuestra primera lengua, ¿no? Que aprendemos. eh, y pues también con ello pues nos abren otros espacios para poder estudiarla, ¿no? Entonces, el mixteco de Yucuquimi, la comunidad, pues es lo que se muestra en pantalla. Sin embargo, hay otras 5 comunidades cercanas a Yucuquimi que hablan la misma variante, ¿no? Entonces, es una variante de alguna manera muy viva. Y bueno, ahí les muestro una imagen donde se puede encontrar la ubicación de Yucuquimi. Ahora, bueno, como datos generales, ahí les presento algo del inventario consonántico o el inventario vocálico. Como es una lengua de la familia otomangue, pues tiene tonos, ¿no? En este caso, esta variante registra 3 tonos, alto, medio y bajo, y sigue el patrón, ¿no? En la parte sintáctica de verbo, sujeto, objeto. Y bueno, lo que comentaba hace rato, ¿no? El mixteco, pues se habla en la calle, se utiliza en el trabajo, dentro de la comunidad, ¿no? Cuando anuncian que se vende, por ejemplo, carne, se vende verduras, lo hacen en lengua originaria. En el transporte público también está la lengua en los juegos, ¿no? En las fiestas, en las ceremonias, en todo dentro de la comunidad, pues está la lengua muy viva, muy compatible, ¿no? Y justamente, pues, esto nos ayuda, nos acerca, ¿no? A poder estudiar otros elementos de la lengua, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando uno quiere estudiar, ¿no? Una lengua originaria, dices, oh, es solo un registro de habla, el habla cotidiano. Sin embargo, nos olvidamos que hay otras formas, lo que comentaba hace rato, ¿no? De estas expresiones que las comunidades llaman, "Oh, eso es un registro, eso es algo muy padre o algo muy propio de la comunidad, desde canciones, poesías, pueden ser discursos, ¿no? Chistes, la forma en cómo aconsejar, ¿no? Cómo juegan con las palabras. En este caso también los arrullos en Yucuquimi, tenemos muchos arrullos, ¿no? Que pues los estoy registrando en una nueva investigación. Y también el habla ritual, ¿no? Hay habla dirigida a los niños, entonces una gama del arte verbal. Y bueno, toda esta concepción de lo que es el habla está relacionado con la cultura y la parte del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en pantalla les muestro, mixteco en la lengua se dice sabi o zao, ¿no? Tum es palabra, voz, idioma, y sabi o zao es lluvia, entonces es como lengua o idioma de la lluvia, ¿no? Entonces, justamente por esta misma cuestión, ¿no? De que las personas de la comunidad tienen como, bueno, tenemos como unos 30 formas de lluvia, ¿no? Por ejemplo, ahí digo, Zautachi, Zauyao, Zautumo, Zauyuyo, Yachi, Zaundi, Ni, Zaushoko, ¿no? Por ejemplo, lluvia ventosa, lluvia brisada, lluvia maligna, lluvia granizada, ¿no? Estas formas de cómo describen los diferentes tipos de lluvia, ¿no? Que me parece algo increíble en la cultura mixteca. Y justamente esto también lo podemos encontrar en los géneros de habla, ¿no? En la comunidad se registran 17 géneros de habla, ¿no? Por ejemplo, ahí está el tumba, que es el habla bueno, el habla elegante, habla retórica, ¿no? Habla florecido, ¿no? Entonces, hay muchos registros de habla que la misma gente construye, ¿verdad? Por ejemplo, en las entrevistas yo decía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este habla y el otro?
dicen, es que en este aula tú tienes que tener esto, elementos prosódicos, elementos un poco más acercados a lo que es el espacio también, ¿no? Y pues hay algo muy importante, ¿no? Que mencionaron, que he escuchado también mucho, que es el Musao, ¿no? Que se traduce un poco como habla ritual o habla ceremonial. Entonces, sobre ello enfoco esta investigación. Y justamente ahorita en la lengua mixteca hay 81 variantes dialectales según el INALI, ¿no? Sin embargo, no todas las variantes conservan un habla ritual, ¿no? Posiblemente creo que como unas 10, 15 nada más variantes conserven este registro ritual. Y justamente los primeros estudios que se hicieron en mixteco, ¿no? De Alvarado en 1593 en el arte de la lengua mixteca, ¿no? Él menciona, ¿no? que los nativos tienen como cierta este, forma de decirle al discurso o tienen formas elegantes de habla, decía, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar dulces palabras, ¿no? Como palabras buenas, ejemplo, palabras elegantes. Entonces, entendiendo como esta clasificación, ¿no? De que, pues, eh, estas formas de habla, de registros de habla, pues vienen desde mucho antes, ¿no? Entonces, esto también viene a marcar sobre esta riqueza del habla ritual en el mixteco. Y justamente, ¿no? En otros antecedentes de lenguas, en este caso de Mesoamérica, que registran un habla ritual ceremonial, pues, está el zapoteco, ¿no? Con el libana de las investigaciones de Víctor Cata, ¿no? El náhuatl, ¿no? Con este registro del Tlahtoli. En Matlacinca tienen un registro que se llama Choyatán, ¿no? En maya también, en chatino también hay como este tipo de registros de habla ritual. Y bueno, para centrarnos, les presento el Musao, ¿no? Habla ritual. Es un habla que muestra como este desarrollo de la cosmovisión de los pueblos mixtecos, ¿no? Entonces, en pantalla podemos ver las señoras del pueblo, los señores, como este saludo del habla, dentro del habla ritual. Y bueno, el Musao lo puedo resaltar en tres puntos. Primero es un medio bueno, es un medio formal para dialogar, acordar, informar, ¿no? Sugerir, aconsejar, proponer y negociar, ¿no? Tiene una función tanto social, política, ¿no? Que es muy importante dentro de la vida mixteca en la comunidad. También para que se lleve a cabo, requiere de un performance, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezan a hablar Sao, los elementos alrededor cambian, ¿no? Toman una esencia, toman un papel y pues también siempre hay una participación muy formal, ¿no? Y lo otro es que dentro de este habla ritual se registran rasgos estructurales, ¿no? Como que tienen una palabra clave para iniciar y una palabra para cerrar el discurso. Utilizan pues muchos léxicos especializados, ¿no? En la comunidad, ¿no? No todos nosotros como hablantes entendemos el punzado como tal, ¿no? Porque es un registro muy especializado y también utilizas palabras arcaicas, ¿no? Que muestran detalles muy esenciales de ese registro. Y hay cambio de tono también, ¿no? Hay ciertas expresiones honoríficas que no están dentro del habla común, ¿no? El habla cotidiana. Sin embargo, en este registro ritual aparecen esos honoríficos, ¿no? También hay esta parte retórica del uso de la pausa, las repeticiones, el paralelismo, los disfrazismos y la metáfora dentro de este registro. Y bueno, es un registro que decía, ¿no? Se lleva en eventos como matrimonios, herencia de tierras, cambio de autoridades, asambleas, ceremonias de compadrazgo, cuando inician una construcción y cuando lo terminan también, ¿no? Cuando hay una entrega de mensaje oficial dentro de la comunidad, cuando van con la deidad de la lluvia en los cerros a pedir lluvia, ¿no? Cuando por ejemplo, van a limpiar su terreno o van a construir algo, hay una ceremonia para pedir permiso a la tierra y esta pues, actividad, ¿no?
se realiza a través del habla ritual cuando una persona muere, ¿no? Al pasar al panteón o al ayuntamiento, lo despiden con este discurso ritual. Entonces, es algo muy padre porque pues algo también que marca todo el conocimiento de la lengua y la cultura. Y bueno, lo que decía, ¿no? Haciéndolo un poco más acercado a la parte de los elementos culturales, el habla ritual, ¿no? Está muy inmerso para realizar diferentes actividades, desde cuando tú siembras, cuando cortas un árbol, al llamar al viento, ¿no? Al llamar o calmar la lluvia, ¿no? Entonces, pues todos estos elementos están muy relacionados con el habla ritual, ¿no? Y también lo que decía, eh, hay ciertos léxicos o construcciones, ¿no? Del habla ritual, que por ejemplo hay una flor que es en Itatacon, es como la flor siempre viva, pero se utiliza mucho en el discurso, ¿no? Para decir como hogar, familia, unión, pueblo, ¿no? Y hay otro que es Itanumi, que se refiere a la flor de mayo, que se relaciona a este concepto que tienen los mixtecos del cueni cueni, ¿no? Que significa despacio, despacio, con calma o algo como reflexionar antes de actuar, ¿no? Entonces, esta relación, ¿no? Entre lo que es el espacio natural, el habla ritual pues la sociedad siempre están relacionadas. Y bueno, de los códices mixtecos hablan de un personaje, ¿no? Que es el embajador Badó, ¿no? O el portavoz que se utilizaba en los registros, ¿no? Y bueno, se muestran los registros de los códices y que también en Yukukimi, ¿no? Hay personas especiales que son los expertos de este habla ritual y son los que llevan el mensaje o son los que pueden hablar o hacer uso del habla ritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha relación con el mundo animal, por ejemplo, ¿no? Desde en este caso del zorro, ¿no? Que es un animal, ¿no? Que, con mucha habilidad de convencer, de negociar, ¿no? Esta relación también con el jaguar, ¿no? De la parte fría, de la calma, de la parte de la calma, del respeto y la mediación. Entonces, las personas, las portadoras del habla ritual, pues utilizan ese tipo de construcciones metafóricas y también pues como citas, ¿no? De lo que, por ejemplo, dicen, como lo mencionan, ¿no? Los pueblos del jaguar o como nos guiaron, ¿no? Los antepasados, ¿no? Entonces, está muy inmerso. Y bueno, hay un proceso para aprender el habla ritual, ¿no? Primero empiezas como observador, como asistente observador, como ayudante en las fiestas, en los eventos. Después haces la réplica, ¿no? Y lo que sigue es que un continuo, ¿no? De ser experto en hablar. Y bueno, ya viéndolo desde la parte de la lingüística, algo que caracteriza al Tumusao, el habla ritual de los otros registros de habla, del mismo habla común, es un marco, que es un anco. Por ejemplo, posiblemente estemos en una reunión ahí, pues platicando, ¿no? De qué tal estuvo el día o qué tal te fue, y de repente si alguien dice un anco, ¿no? Cambia el código, ¿no? Un anco abre como decir, ok, aquí ya no vamos a hablar de manera común, aquí ya vamos a hablar ritual. Entonces, un anco y los demás repiten, un anco significa que todo lo que esté ahí ya es habla ritual. Y cuando terminan, otra vez dicen un anco, que así sea, y se cierra el habla ritual. Entonces, es algo muy padre que muestra esto, ¿no? Los investigadores lo llaman como marco o frame, ¿no? De inicio y marco de cierre o final. Entonces, esto se ve mucho en el habla ritual. Y lo otro, lo que comentaba, ¿no? Está el volumen de voz, ¿no? El habla ritual se ejecuta no con una voz alta ni con una voz baja, ¿no? Sino en cierta frecuencia. Entonces, también algo que tiene el habla ritual, que más adelante lo voy a mostrar, que es muy pausado, ¿no? Por decir, hola a todos, ¿cómo están? Algo así.
Entonces, pero en mixteco, ¿no? Y también hay cambio de entonación eh, dentro de las investigaciones, ¿no? Descriptivas. La glotal, ¿no? Ha sido, como lo han descrito, como parte de la vocal, como una consonante, como parte del morfema, ¿no? Sin embargo, en esta parte, en este estudio de lo que es el habla ya a nivel de discurso, pues aparece la glotal, pero con una descripción, con una función más discursiva, ¿no? Y también sobre los enunciados que tienen una duración diferente. Bueno, aquí les muestro un poco de lo que les comentaba sobre el volumen de voz, ¿no? Que se utiliza en el habla ritual y también lo que decía, ¿no? Del habla pausado, ¿no? Como cuando hacen las pausas dentro del habla ritual. Entonces, por ejemplo, ahí lo que hice en la tesis fue medir, ¿no? Estas pausas porque algo que he visto también, ¿no? Que las pausas, el silencio es comunicación y dentro del habla ritual, pues también muestra todo este detalle. Y bueno, el mixteco, como comentaba hace rato, tiene tres tonos, ¿no? Tres tonos básicos. Sin embargo, ya en el habla del discurso aparece un tono extra alto, ¿no? Este tono marca, la participación marca los turnos de habla, ¿no? Entonces, podemos decir que el mixteco, además de los tres tonos de nivel, que es alto, medio y bajo, tiene un tono extra alto que funciona, ¿no? Como marcador de linde de turno. Entonces, pues también esto nos ayuda mucho a la descripción de la lengua. Y lo otro, ¿no? Sobre el uso de la glotal, si vemos en pantalla, ¿no? Se muestra la glotal dentro de la palabra, sin embargo, también se muestra a final de la frase, ¿no? Entonces, la glotal también puede marcar fin del turno en este caso. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? Un enunciado en habla cotidiana es más corto, mientras que en habla ritual es más largo, ¿no? Es algo también que se presenta. Y en cuanto a la repartición de turnos, es uno a uno, ¿no? Siempre en habla ritual es uno a uno, o, o solo tenemos la participación de los expertos, mientras que los demás solo son oyentes, escuchan. Cuando ya les toque su turno, pues participan. Entonces ahí en la imagen podemos ver unos señores de Yukukini, ¿no? Hablando habla ritual, y si se dan cuenta tiene una posición también para cómo poder expresarte o cómo, ¿no? De esta relación de la lengua y la cultura. Y bueno, también algo que se muestra mucho son los honoríficos, ¿verdad? El mixteco es una lengua que tiene muchos honoríficos, no todas las variantes. Sin embargo, en el habla ritual aparece más, ¿no? Como diferentes formas o construcciones de cómo dirigirse a las personas. Y, por ejemplo, otro de los elementos que se encuentran son esas construcciones de difrasismos de dos elementos que cuando los juntas dan un tercer significado, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo Nichiwa, que es elegante, más bueno, es como excelente, ¿no? Tengo otro que es Kanda, Kandita, subir, saltar, estos dos verbos que significan estar feliz, ¿no? O cuando dices Tata Nana, ¿no? Que significa familia. Estas construcciones del difracismo, en este caso, es un comportamiento que casi eh, tienen las lenguas bueno, mesoamericanas, ciertas construcciones como subir, saltar, o, por ejemplo, hay otro que es tierra más lodo, que significa inframundo, ¿no? Y en la cultura, en la lengua náhuatl, ¿no? También han registrado así, en otomí también, en zapoteco, entonces en mije también, ¿no? Hay ciertas construcciones de difracismos que comparten estas culturas. Entonces es algo muy padre y me imagino también, ¿no? Que posiblemente pase algo similar con las culturas del norte, que hay construcciones que están ahí, aunque sean diferentes lenguas,
se busca, ¿no? Este calco que se haga en las otras lenguas. Entonces, algo muy padre que muestra el habla ritual, ¿no? Que esa parte de las construcciones de los bifrasismos que los jóvenes pues les cuesta mucho, ¿no? Entender porque, por ejemplo, estas construcciones es más como de habla ritual o de gente mayor, ¿no? Entonces, pues poco a poco van aprendiendo también. Y otro de los elementos de la ejecución del habla ritual es esta parte multimodalidad, ¿no? De la multimodalidad, cuando ves quiénes son los representantes del linaje, cuáles son las personas que pueden participar dentro del habla ritual, ¿no? Cuál es el papel de la mujer dentro del habla ritual también, ¿no? En el caso de las matriarcas, cuando, por ejemplo, no hay un representante, una persona que sea muy bueno en hablar ritual, pues también está la participación de las mujeres, ¿no? Entonces ves toda una construcción de, de, de turnos y también de cómo están distribuidos dentro del evento. Y bueno, algo que registré en la tesis, que fue el tema central, esta parte del paralelismo, ¿no? En el habla ritual, en la herencia de tierras, de Yucuquimido Campo. En este caso, lo que hice fue, pues, hay muchos eventos de habla ritual, ¿no? Sin embargo, por los tiempos, eh, el trabajo, solo tomé unos eventos de herencia de tierras, ¿no? Cuando una señora hereda tierra a su hija que fue a Estados Unidos y que regresa, entonces hubo como toda una ceremonia de habla ritual. Entonces, dentro del discurso, pues hay ciertas construcciones de paralelismo, ¿no? Por ejemplo, en esta parte dice, Kano be ko inindo, Kano be ko inindi. Qué grande sea el corazón de ustedes, qué grande sea el corazón de nosotros, ¿sí? Como esta parte de que tiene dos construcciones y están paralelo, ¿no? Que hay una parte que se conserva y otra parte que se cambia. Entonces, esto se ve bastante en el habla ritual, ¿no? Hay pues, muchas cosas que se pueden encontrar, ¿no? En el registro del habla ritual, desde lo que es el arte verbal. Y bueno, para ir cerrando y para escucharlos también. Eh, Creo que una de las partes de la lingüística que hace falta en los estudios es esto del arte verbal, ¿no? De cómo, qué otras formas tiene la lengua en expresarse, cómo juegan con la lengua, ¿no? Y lo que menciono es que hay una importancia del habla ritual, en este caso en la sociedad mixteca de Yucuquín, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita en el pueblo, pues es una sociedad que se construye, ¿no? A base de este discurso ritual y también, pues, algo que muestra el habla ritual, ¿no? Que no todo está descrito en la lengua, que a lo mejor en la parte de la fonología, la sintaxis, ¿no? Del habla común, el habla cotidiana, pues rompen esquemas al pasarse en habla ritual, ¿no? Y pues es un tema muy padre. Y bueno, el paralelismo, ¿no? En el habla ritual de herencia de tierras, pues también viene a mostrar toda esta parte de cómo se comporta el mixteco. Y bueno, de hecho, muchas gracias. Muchísimas gracias, Octavio, por tu trabajo, por tu exposición. No sé si alguien quisiera comentar, alguien tiene alguna duda, alguna participación para ir levantando las manos. Y bueno, una de las cosas que me llama mucho la atención de tu trabajo, bueno, de lo que nos compartiste, siendo el mixteco como una lengua con alta vitalidad y sobre todo por esto que platicas de la relevancia que tiene esta forma, pues esta forma de discurso, o sea, ¿cómo fue la negociación con la comunidad de registrar específicamente el habla ritual? Siendo que me imagino que también es pues estos procesos de negociación, como de explicar, y sobre todo en una lengua que es vital, ¿no? Que me imagino que también hay como ciertos códigos, no necesariamente cualquier persona puede tener acceso, ¿no? Y esto que platicas, ¿no? De tener como que son como pasos, a lo mejor que tú lo muestras de una manera muy resumida,
pero tiene un trasfondo cultural bastante potente, esto de ser observador, asistente, de pertenecer a un grupo de réplica y experto. O sea, ¿cómo es que esto se da? ¿Cómo fue tu negociación con la comunidad para poder tener no solo acceso a la información, ya que tú eres parte de la comunidad, sino también de esto de compartirlo, ¿no? Muchísimas gracias por tu trabajo. Y muchas gracias, Lupe. Justamente creo que una de las partes que no toqué fue sobre la metodología, ¿no? Que está este papel cuando uno es investigador local y cuando uno es investigador externo, ¿no? Tanto a las dos partes puedo decir que hay ventajas y desventajas. Lo mejor como investigador local dices, oh, no, tengo acceso a tantas cosas que siendo externo me costaría años, ¿no? Sin embargo, hay estas cosas como culturales. Por ejemplo, hay una señora que dentro del pueblo, una abuelita que es muy buena para eh, decir maldiciones, ¿no? Y digo, wow, quiero estudiarla, ¿no? Pero decir, "Oh, quiero grabar, quiero platicar con ella". Pero eso es como dices, ¿por qué quieres saber eso, no? Si eso es algo malo en la comunidad. O lo otro que me encontré es que una de las vecinas de mi abuela, ¿no? Que es experta también en habla ritual, pues fui y le dije, pues estoy haciendo esto, ¿no? Me ayuda, ¿no? ¿No? ¿Y nieto de quién eres? ¿No? Y yo, ah, de tal persona. Ah, dile a tu abuela que me debe tal cosa y que entonces ahí ya no puedes, ¿no? Porque hay como, como estas relaciones familiares que también te cohíben a llevar cierta parte. Eh, como esas cuestiones, ¿no? Lo otro de poder compartir esto del habla ritual con la comunidad es justamente por la parte de que escogí habla ritual en herencia de tierras, ¿no? Que es un tema un poco más libre, porque aunque he ido a las asambleas del pueblo, sí es información muy íntima, ¿no? Que no puedo compartir a lo mejor desde la parte ética como investigador, si nos cierran, ¿no? Como esas, o a lo mejor conversaciones que digo, "Oh, esta construcción está genial", sin embargo, dentro de esta conversación pues hay ciertos temas que pueden dañar a terceros, ¿no? Entonces, en esa parte. Y lo otro, que dentro de la comunidad, ¿no? De lo que me apoya para poder ir al habla actual es mi participación, ¿no? Luego tengo muchos cargos ahí en el pueblo, entonces eso me ayuda. Sin embargo, también pues soy consciente hasta lo que puedo compartir y algo que no por el mismo respeto hacia la comunidad. Tienes el micrófono apagado, Lupe. No, perdón, muchas gracias. Aquí Angélica dice que muchas gracias por compartir sus conocimientos y esfuerzos. No sé si alguien más tenga alguna participación. Yo sí. Octavio, ¿has visto otros géneros similares en lenguas cercanas? No sé, como por ejemplo el zapoteco, que es la lengua más cercana, o otras variantes del mixteco, porque puede, o sea, a pesar de que estamos como que muy lejos, en Rarámuri veo muchas coincidencias con relación al nahuésari, como se le conoce aquí a un tipo de discurso, Rarámuri. Y sí, por ejemplo, hay marcas de paralelismos, hay marcas o sea, por ejemplo, los paralelismos lo que hacen es atenuarte mucho el mensaje que se va a dar, ¿no? O sea, te lo den de una manera más cortés, te lo dan de una manera más formal, por así decirlo. Entonces, las estrategias discursivas que se utilizan empiezan a tender a cumplir cierto rol para generar cohesión social dentro de la comunidad. O sea, este tipo de discursos entre los rarámuri genera cohesión social, pero no sé si has hecho la exploración de una manera un poco más tipológica o si sepas qué es lo que está pasando con este tipo de discursos por allá. Sí, muchas gracias, Adrián. Ahorita estoy trabajando en el Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca, ¿no? Como servidor público, y eso nos ha ayudado mucho a ir a las comunidades zapotecas, mijes, este, y sí, veo como en la plática con las personas que sí hay un registro, ¿no? Formal, a lo mejor no con esa construcción que hace el Mixteco de Yucuquini o lo que hace el zapoteco, por ejemplo, con el Libana, ¿no? Que registra Víctor Cata, ¿no?
Y lo otro, en las otras variedades de mixteco, he encontrado también algo similar, ¿no? Sin embargo, muchas variantes del mixteco perdieron este registro de habla. Y en las comunidades mixtecas donde ya no se habla mixteco, hay este comportamiento, ¿no? De todo el performance y el uso de ciertos honoríficos o cómo combinan la palabra en español, ¿no? Siguiendo este patrón del habla ritual, ¿no? Ahorita que luego suben muchas fotos, perdón, videos de fiestas, ¿verdad? Entonces, cuando hacen la entrega de la mayordomía, se puede observar todo este performance, ¿no? Del habla actual, del mixteco, pero ya con el español o ya no con esta forma o estas palabras que utilizan, ¿no? Y lo otro es que, por ejemplo, en Mije, hay un compañero que se llama Juan, menciona también que sí hay un registro como de habla ritual formal ahí. También hay un libro muy padre sobre los cantos en lengua chontal de Oaxaca, ¿no? Que también en esos cantos se puede encontrar como ciertas marcas que podemos decir que hay registros muy especiales dentro de esta variedad de las lenguas, ¿no? Y me imagino también, ¿no? Con otras lenguas de México. Y bueno, en el caso del Choyatá, un registro de cambio de autoridad en Matlacinca, ¿no? Pueblo que está por el Nevado de Toluca, también muestra como este desarrollo. Entonces, justamente lo que dices, Adriano, que si hay cosas que comparten los pueblos, ¿no? Comparten como estas construcciones, estas formas también, ¿no? Y que sí están relacionados. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Octavio. Aquí en el chat tenemos varios comentarios y preguntas. Rosario de la Cruz Bernal López dice que muy interesante. Muchas gracias por su trabajo. Y Norma Barranco dice, ¿cuál es el papel de los especialistas rituales en la transmisión y modificación en el habla ritual? ¿Trabajaste el papel de la plegaria para identificar las características del habla ritual? Gracias y muy bonito trabajo, dice Norma Barranco. Pues, sí, gracias. Justamente los portadores, ¿no? Decimos Vado o Macuspua, ¿no? Que son como dos de los personajes, que son los expertos en habla ritual. Eh, con ellos estuve trabajando, ¿no? Como he participado en los eventos, sin embargo hay cosas que no entiendo, ¿no? Como tal, aunque soy hablante del mixteco, no hay cosas o construcciones que no entiendo, entonces trabajar con ellos me ayudó también, ¿no? A hacer como esta parte de la investigación. Y y lo otro es que sí, ahorita hay 17 registros de habla en mixteco de Yucuquín, ¿no? Que digo, wow, esto está genial. Y el habla ritual es como el más fuerte, está el habla dirigido a niños, ¿no? Como este habla que las cuidadoras utilizan para hablarle a los bebés, los cuidadores, que hay un registro bien bonito también que no ha sido explorado, ¿no? Hay otro registro que se llama Tundozo, que es habla retórica, ¿no? Que tienes que hacer construcciones de melodías, de pausas para poder, pues, expresar eso, ¿no? Entonces, hay un habla prohibido también que utilizan las personas para curar, ¿no? Que no es, bueno, son personas especialistas en el habla, ¿no? Entonces, como estos detalles. Y el papel de lo que es el embajador, ¿no? Es una persona que conoce la lengua, que también utiliza préstamos del español, ¿no? Préstamos más antiguos, por ejemplo, utilizan nombre de santos, ¿no? Entonces, sí, no puedo asegurar que el mixteco de Bukini sea como, sí es algo que refuerza esta parte de conservar la lengua, ¿no? De la estructura de la lengua, a lo mejor más antigua del mixteco. Sin embargo, hay también ciertas construcciones de préstamos, incluyen algunas nuevas palabras, ¿no? Por ejemplo, he visto mucho, dicen respeto, ¿no? O santo Dios, ¿no? De santo Dios, o dicen, por ejemplo, bendición, ¿no? Como cosas que dices, eso es poco cercano a la religión.
y justamente pues también en las otras variantes, ¿no? Que han mostrado, dicen, hay unos préstamos que son antiguos, ¿no? Y otros recientes que han entrado en la lengua. Muchísimas gracias. Aquí también en el chat Alejandro dice, me encanta este tipo de webinars, ya que se revitalizan las lenguas. Soy mixteco de la Costa Chica de Guerrero, una variante de las tantas variantes, y al presenciar este tipo de eventos me devuelven el ánimo porque con ellos nuestras lenguas llegan a ser conocidas y reconocidas. Muchísimas gracias Alejandro por su comentario. Aquí están levantando la mano la compañera Rosario. Rosario, no sé si quiera prender su cámara y su micrófono. Sí, buenas tardes. Pues ando un poco greñuda del quehacer del día, pero aquí me presento. Que se maleya, que se mane. Eh, Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo, si bien soy de origen mayo yoreme, del norte de Sinaloa, no soy hablante por cuestiones de que ya saben ustedes que no se va, se pierde en las generaciones y bueno, una ruptura, ¿no? En cierto tiempo en que castigaban y era mal visto que hablaran en la lengua, castigaban a los hablantes y bueno, esa ruptura que se dio hace décadas. Pero bueno, mi intervención es en el sentido de que felicitar el trabajo que hace Octavio. Muchas gracias por compartir esos registros, por compartir ese estudio tan preciso, tan bonito, de muchas de las cosas que aquí a nosotros pues no se han hecho o que se han ido perdiendo. Por ejemplo, los cantos a los bebés y todo eso son cosas que aquí ya muy poco existen, están casi extintos. Eh, Mencionar que en cuanto a lo ritual, que ustedes, ya ve que habla de una parte previa y luego ya la parte central, medular, ritual, que no tomé el registro de la nota, pero como que es el corazón o el mensaje del ritual y luego sigue ya como el cierre. Aquí también cuando se hacen las ceremonias para la introducción a las fiestas y todo eso, existe pues mucha similitud en todo ello y me parece muy interesante. Coincido con el comentario que hace Alejandro, que escribe, de que el escuchar este tipo de trabajos, pues nos dan más ganas, ¿no? De seguir estudiando, de seguir investigando. En esta ocasión, pues agradezco la invitación que nos hace Indolenco y pues aprovecho que aquí está el profe Adrián, que fue uno de nuestros maestros, que ha sido uno de nuestros maestros en los diplomados. Que hemos tomado ahí en la UAM, en la Universidad Autónoma Indígena de México, que pues ha marcado una diferencia enorme en lo que son las universidades a nivel nacional. Y está haciendo un esfuerzo, reconocer ese esfuerzo que está haciendo la universidad en cuanto a la preservación y al estudio de las lenguas. Ya estamos haciendo ese tipo de registros, estamos aprendiendo, estamos investigando, estamos yendo al campo, buscando a los sabios comunitarios, a los hablantes, autóctonos, reales, los que tenemos en los pueblos y pues estamos haciendo estos pininos en ese trabajo que pues Octavio León muestra que es un máster ya. Muchísimas gracias por compartir y pues seguimos aprendiendo. Sí, como que nos inyectan esa energía que a veces se nos baja, ¿no? En esto de la investigación y del trabajo por la preservación de nuestras lenguas. Chocorutesia, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Rosario. Coincido con lo que dice usted, ¿verdad? Que esta gama que tienen las lenguas originarias y precisamente es algo del arte verbal, ¿no? Que muchas veces no se toca o que son como que le dan menos como importancia, ¿no? Sin embargo, creo que es uno de los temas que también está abierto para estudiar, ¿no? A lo mejor está la lingüística dura, ¿no? Que está bien. Sin embargo, también, por ejemplo, se necesitan ese tipo de estudios, ¿no? Como más enfocados a la antropología, a la sociología, a la lingüística. Y algo también que quiero resaltar es que justamente, aunque en el pueblo, en Chucuquini, todos hablan la lengua, el 98% hablan la lengua, ¿no? Y uno pensaría, oh, wow, qué viva está la lengua, ¿no? Sin embargo,
se están perdiendo este tipo de registros de habla ritual, lo que decía de los arrullos, ¿no? Antes en el pueblo nosotros utilizábamos mucho el chiflido para comunicarnos, ¿no? En la sierra tenemos como un patrón de comunicación a través del chiflido y ahorita pues, son muy pocas personas que utilizan ese registro, ¿no? Entonces, si hablo de esta pérdida de la lengua, el mixteco de Yucuquini se está perdiendo, ¿no? En esa situación, en ese conocimiento, ¿no? Que los abuelos, que los ancestros, pues, conservaron y que pues nosotros estamos como en esta lucha, ¿no? Y creo que realmente este tipo de pláticas, de charlas también para abrir estos espacios, qué pasa con las otras lenguas, en qué situación están, cómo se vinculan con la naturaleza, cómo se vinculan con este espacio geográfico, por ejemplo, y todo lo que conlleva, ¿no? Muchísimas gracias. Justo, tenemos otro comentario de Ita Yatia. Sí, no sé si gusta ir prendiendo su cámara o su micrófono. Sí, hola, muchas gracias. Hola Adelante. Octavio, qué gusto escucharte otra vez con este tema, que es algo muy, muy bonito porque así como dices, es un tema que no se ha o no se le da como, bueno, estudiar la lingüística o los que hacemos un poquito de esto, como que a veces no alcanzamos a ver todo lo que ocurre en nuestra habla, ¿no? Que somos hablantes de esta lengua. Y lo que acabas de mostrar, pues es algo bonito, que dirías tú, pues en algunas variantes como la mía, hay algunas, eh, por ejemplo, las formas de respeto, palabras específicas, ¿no? Para utilizar en ese, a lo mejor sí lo hay, pero no, no investigar a fondo es como que no se ha hecho. Y pues así existen muchas formas de habla. Por ejemplo, en mi pueblo decimos tuumbaquia, tuunlando, tuuncue, tuunquini. Y uno va, como que tu mente, la mente, ¿no? Ah, no, sí, tuunquini, pues palabras feas que utilizan los que, por ejemplo, están enojados, ¿no? Y empiezan a utilizar como un montón de palabras groseras, ¿no? Grosería. Tumbaquia, cómo utilizan las formas de decir que son cuentos, ¿no? Chismes o a palabras que no ayudan, pues. Y creo que pues cada una de esas cosas, cada uno de esos, no sé, tipo de discursos merecen su... Y pues agradecerte tu exposición y pues recordarnos, ¿no? De que pues en nuestra lengua, en nuestra comunidad, pues hay muchas cosas que investigar y no nada más hacer, este, eh, bueno, quedarnos con lo que estamos haciendo hasta ahorita, ¿no? Sino que podemos indagar más en nuestra lengua. Muchas gracias, Octavio. Sí, gracias, Ita. Sí, justamente, ¿no? Cuando empezamos a ver la lengua, vemos como un pensamiento, una forma de expresar. Y lo que decías tú de tu kini, ¿no? Que la gente ya clasifica, ¿no? Estas palabras corresponden a un léxico, que utilizan ciertas palabras que pueden dañar a un tercero, ¿no? O que está el decías, tumbata, que es un chisme, ¿no? Y ahí cuando dices, quiero estudiar reportativos de la lengua que dicen, decían, entonces, hay más información también, ¿no? Entonces, esperemos que en las otras lenguas también, y también una invitación, ¿no? Para hacer estos estudios, que digo que son increíbles, ¿no? Cuando ves cómo se comporta la lengua y ves que está relacionada con la cultura, ¿no? Y cómo formulan también, y que cuando ya haces la parte más como descriptiva, ves de los patrones tonales, de la parte del uso de ciertos rasgos, de morfemas, ¿no? De estos detalles que también vienen a mostrar que las lenguas son algo muy complejas, pero también están desarrolladas, ¿no? Para poder, pues, presentar o mostrar estas emociones de las culturas.
Muchísimas gracias a todas y a todos por sus palabras. Yo creo que una de las cosas que hemos venido reflexionando durante todos los semestres es la importancia de escucharnos y ir conociendo las experiencias de diferentes lenguas. Por eso que ¿no? De alguna otra manera de repente nos sentimos como aisladas o aislados y escuchamos a las diferentes ponentes, los diferentes ponentes y nos damos cuenta que de alguna otra manera en primera no estamos solos, de que las lenguas con las que trabajamos no son las únicas que se comportan de tal o cual manera, empezamos a reflexionar en estos paralelismos y al mismo tiempo conocemos y les vamos haciendo zoom a realidades que de otra manera pues nos parecerían más lejanas y qué mejor que sea en la voz de las y los investigadores que además en muchas ocasiones son hablantes que están involucradas y comprometidas con las comunidades y que se dan como estos diálogos, ¿no? De, bueno, en mi lengua pasa esto, en mi lengua, en mi variante, ¿no? O sea, empezar a hacer este tipo de retroalimentaciones que creo que son muy valiosas en un contexto como el que nos encontramos. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia muy valiosa. No se les olvide registrarse en el link y bueno, les seguimos invitando para que todos los viernes nos acompañen. También acuérdense poder conectarse en alguno. Ahí está el canal, están las redes sociales, está el YouTube, y ahí pueden tener acceso a las demás ponencias de otros seminarios. También recuerden que si tienen alguna ponencia que quisieran compartir, conocen a alguien, háganle la invitación. Lo importante de este seminario es hacer red, hacer diálogo, escucharnos, conocernos. Y bueno, recuerden que el chat es una herramienta, así que si nos da pena prender la cámara o el micrófono, pues ahí estamos para leerles, para escucharles. Y sin más, desde Chihuahua les damos un abrazo, desde la Secretaría de Cultura, desde Indolengua, nos vemos pronto. Y Octavio, muchísimas gracias. Muchas gracias y que tengan bonita tarde. Todos, saludos. Yo, Scandeshino, no con Pipen, yo. Muchas gracias, Octavio. Saludos.